Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar nuestra clase de hoy, que es la clase número 2 sobre administración de medicamentos. Voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con la presentación. Bien, me confirman ahí con un dedito arriba, por favor, si la ven. Gracias. Bien. Vamos a iniciar entonces. Bienvenido a su curso gratuito nuevamente de Administración de Medicamentos. Hoy con la clase número 2. Iniciemos hablando un poquito sobre lo que hablamos la clase 1, una síntesis reflexiva. Estuvimos hablando sobre los principios éticos en la farmacoterapia, en donde mencionábamos la justicia, la autonomía, la beneficencia, la no maleficencia, recordando que siempre debemos actuar en bienestar de nuestros pacientes, no hacer mal, ofrecer lo justo, equitativo para cada uno de los pacientes que estén bajo nuestra atención, y también que el paciente tiene autonomía, tiene derecho a involucrarse en su tratamiento. Eso es una pequeña síntesis de lo que hablamos la clase anterior. Bien, hoy iniciamos, como les dije, con la clase número 2. Esta clase aborda los fundamentos técnicos que permiten comprender cómo actúan los medicamentos en el cuerpo y cómo se elige la vía de administración más adecuada. Sé parte de la distinción entre medicina empírica, popular y científica, para luego analizar los procesos farmacológicos que son la absorción, distribución, metabolismo, excreción, tolerancia y efectividad, los factores que modifican la respuesta del paciente y los criterios clínicos que guían la elección de la vía. El objetivo es fortalecer el juicio profesional y la seguridad en la práctica de enfermería. Bien. Iniciamos hablando sobre la diferencia entre medicina empírica, popular y científica. La Organización Mundial de la Salud reconoce distintos enfoques en el cuidado de la salud, entre ellos la medicina tradicional y la medicina científica. Dentro de la medicina tradicional se incluyen la empírica y la popular, mientras que la medicina científica corresponde al sistema convencional basado en evidencia. La medicina empírica se fundamenta en la experiencia acumulada por ensayo y error. Utiliza remedios que han demostrado eficacia práctica, aunque no siempre se comprenda su mecanismo de acción. Es parte de la medicina tradicional reconocida por la Organización Mundial de la Salud. Un ejemplo de medicina empírica es, por ejemplo, la que hacían nuestros abuelos, nuestras madres, remedios que han utilizado anteriormente y que con la práctica ellas, sin tener una base científica, evidenciaron que fueron muy buenos, que los resultados fueron buenos, que la persona a quien se lo dijo se sanó o se alivió. Entonces, esto se sigue replicando de generación en generación. A esta le llamamos medicina empírica. Está la medicina popular, que se basa en prácticas transmitidas oralmente dentro de comunidades, integrando creencias, rituales y conocimientos locales. Su uso está vinculado a la cultura y la tradición. También forma parte de la medicina tradicional según la Organización Mundial de la Salud. Este tipo de medicina, la popular, es la que se hace como en un grupo, en una comunidad específica, y hay algunos que hacen mediante rituales y se hace ahí, localizado. Por eso dice conocimientos locales, es ahí en la comunidad. Bien. Entonces, la medicina científica se sustenta en el método experimental, estudios clínicos y validación científica. Utiliza protocolos estandarizados, trazabilidad y control de calidad. Es reconocida por la Organización Mundial de la Salud como medicina convencional y constituye el sistema oficial en la mayoría de los países. La Organización Mundial de la Salud promueve la integración responsable de la medicina tradicional en los sistemas de salud, siempre que se garantice su seguridad, eficacia y calidad mediante evaluación científica. Es decir, que no deja de lado la medicina popular y la empírica, siempre y cuando sea eficaz y seguro para el paciente.
Bien, ahora vamos a hablar sobre la clasificación de vías de administración de medicamentos. La Organización Mundial de la Salud reconoce que la elección de la vía de administración debe basarse en criterios clínicos, farmacológicos y contextuales, considerando la seguridad, eficacia y accesibilidad del tratamiento. Estas vías se agrupan en tres grandes categorías, que son las vías enterales, las vías parenterales y otras vías que pueden ser las tópicas y especiales. Vamos a ver cada una de ellas por separado. Las vías enterales utilizan el tracto gastrointestinal para la absorción del fármaco. Entre ellas están la oral, que es la vía más común, requiere cooperación del paciente. La oral es cuando ingerimos algún medicamento, lo tomamos. Sublingual, absorción rápida por mucosa oral, evita metabolismo hepático inicial. Esa se coloca justo debajo de la lengua y se absorbe. Rectal, útil en paciente con vómitos o inconsciente, absorción variable, como por ejemplo los supositorios. Tenemos un paciente inconsciente, no podemos darle un medicamento tomado, pero podemos aplicarle un supositorio. La número 2, que son las vías parenterales, evitan el tracto digestivo. El fármaco se administra directamente en tejidos o vasos. Esa es la intravenosa o endovenosa, IV o EB. Tiene un efecto inmediato y es de alta precisión. Está también la intramuscular, es de absorción moderada, un poco más lenta que la intravenosa, pero se absorbe con buena rapidez, útil para fármacos de liberación prolongada. Esta es la que se administra en los músculos directamente. La subcutánea, que es de absorción lenta, adecuada para insulina y anticoagulantes. Se utiliza más para medicamentos que tienen que liberarse lentamente, que deben estar durante el transcurso del día liberando. Intradérmica, utilizada en pruebas diagnósticas o vacunas, como por ejemplo la vacuna de la BCG, que se administra intradérmica. Es justo debajo de la piel y queda como una papulita debajo de ella. Tenemos otras vías tópicas y especiales, aplicación directa en el sitio de acción o absorción localizada. Pueden ser la cutánea, como cremas, pomadas o parches transdérmicos, inhalatoria, de acción rápida en vías respiratorias, útil en asma o en enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Sabes? Por ejemplo, cuando se utilizan los inhaladores, cuando hay asma, o también puede ser cuando se nebuliza un paciente, son en aerosol, esa es la inhalatoria. Oftálmica, óptica, nasal, vaginal y uretral, que son de administración localizada en mucosas específicas. Hay, por ejemplo, una bacteria, un hongo, hay una cándida vaginal, pues con óvulos que se aplican directamente en vagina, bueno, ya estamos trabajando el problema in situ, en el mismo lugar, localizado. Vamos a hablar ahora un poco de la presentación de los medicamentos. Según la Organización Mundial de la Salud, esto es una sustancia que se utiliza para prevenir, diagnosticar, tratar o aliviar enfermedades, presentada en una forma farmacéutica adecuada para su administración. ¿Cuándo prevenimos? Por ejemplo, cuando estamos aplicando una vacuna, ahí estamos tratando de prevenir una enfermedad. Diagnosticar, porque también se utilizan medios de contraste, son sustancias que se administran en el organismo para que se visualice mejor cuando se va a realizar una imagen diagnóstica como una tomografía o una resonancia magnética. Tratar o aliviar enfermedades, bueno, pues ya cuando hay una enfermedad en sí, que vamos a administrar un medicamento para tratar esa enfermedad. Formas comunes se presentan en tabletas, cápsulas, soluciones, suspensiones, inyectables, parches, óvulos, aerosoles, entre otros. ¿Qué requisitos? Estas deben estar registradas, los medicamentos deben estar registrados, etiquetados correctamente y cumplir con estándares de calidad, estabilidad y seguridad. Aquí vemos algunas de las presentaciones más comunes que podemos encontrar de los medicamentos. Vemos ahí tabletas, cápsulas, frascos inyectables, supositorios, gotas.
inhaladores, la nebulización que también es aerosol, igual que un inhalador, están los enemas que van por vía rectal, los parches transdérmicos que se colocan directamente en la piel y van liberando el medicamento que contienen, las lociones que también se aplican en la piel, los óvulos, los jarabes, las cremas, las craqueas y las ampollas inyectables. Hay otros más, pero estos son unos cuantos de los más comunes. Equivalencias y nomenclatura internacional. Nombre genérico. Es la denominación común internacional recomendada por la Organización Mundial de la Salud. ¿A qué nos referimos con esto? Deme un momentito, que se escucha, parece que hay un micrófono abierto. Un momento, por favor. Gracias. Continuemos. Hablábamos sobre el nombre genérico, denominación común internacional recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Este es el nombre del medicamento en sí que no cambia, es el principio activo que tiene el medicamento, como por ejemplo, diclofenac. Diclofenaco, sea potásico o sódico, es un nombre genérico. Ahora bien, nombre comercial, ¿cuál es? Este varía según fabricante y país. Es el nombre que le coloca la casa comercial que fabrica este diclofenaco. Por ejemplo, por mencionar uno, Voltaren. Ese es un diclofenaco potásico, pero esa casa decidió llamarle con ese nombre. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el nombre genérico y el comercial. Comercial se lo pone la casa que lo fabrica. Genérico es el principio activo del medicamento. Equivalencia terapéutica. Medicamentos con el mismo principio activo, dosis y forma farmacéutica que producen efectos clínicos comparables. ¿Qué quiere decir? Medicamentos diferentes, o sea, con diferentes nombres, pero tienen el mismo principio activo, la misma dosis, entonces su acción es similar. Bien. Indicaciones médicas. Toda administración debe estar respaldada por prescripción escrita, clara y legible. Claro, siempre teniendo en cuenta lo que hablamos en la primera clase, que la urgencia va a determinar si podemos administrar un medicamento de orden verbal o esperamos a que la prescriba. Pero en condiciones normales siempre debe estar prescrita, escrita, clara y legible. ¿Qué contiene esta prescripción? Debe contener el nombre del medicamento, genérico y comercial. Muchas veces colocan solamente el comercial y quizás puede traer un poco de confusión porque no manejamos todas las casas comerciales que existen y todos los nombres. Pero si nos colocan el genérico también, ya tenemos una idea clara de qué es lo que vamos a administrar. Dosis total y fraccionada. ¿A qué se refiere esto? La dosis total es la dosis que trae el medicamento, la presentación del medicamento, y la fraccionada es la dosis que se le va a prescribir al paciente. Vía de administración, ¿por dónde quieren que se administre eso? Sea intramuscular, intravenoso, vía oral, sublingual, por donde sea. Pero siempre nosotros verificando de que ese medicamento se pueda administrar por la vía que dice en esa prescripción. Frecuencia y horario. ¿Cada qué tiempo se va a poner? A eso se refiere a la frecuencia. Cada 24, cada 12 horas. A veces ponen 3 veces al día, que no lo ponen con hora en sí, pero 3 veces al día. Ya sabemos que es mañana, tarde y noche. A veces solamente es al acostar, antes de acostarse con el almuerzo. Entonces, esta sería la frecuencia y el horario. Y la duración del tratamiento, ya si es una prescripción ambulatoria, pues se le debe poner si es por una semana, 7 días, 10 días, 15 días, para que la persona esté claro durante qué tiempo necesita y qué cantidad necesita del medicamento para cumplir su tratamiento completo. Bien. Requisitos universales para administración segura. Esos requisitos universales vienen siendo los 10 correctos de la Organización Mundial de la Salud
y la Organización Panamericana de la Salud, que todavía no vamos a mencionar, a desglosar en esta clase, pero esos son los requisitos universales. ¿Cuáles condiciones esenciales se debe de tomar en cuenta antes de administrar ese medicamento? A la hora de administrarlo, lavado de manos. Siempre la higiene de manos es lo antecede a cualquier acción que vayamos a hacer. Verificación de alergias. ¿Cómo verificamos eso? La historia clínica. Al paciente cuando se ingresa se le hace una historia clínica en donde también se le pregunta si ha tenido alguna reacción a algún medicamento anterior o algún alimento. Si no está en la historia clínica, bueno, pues le preguntamos al paciente directamente. Si el paciente está inconsciente, podemos abordar el familiar. Muchas veces el familiar más cercano tiene todas las informaciones necesarias para ofrecernos. Identificación del paciente, verificar que sea ese paciente quien tiene ese medicamento indicado. No administrar sin indicación escrita, ya lo hemos mencionado anteriormente. No usar jeringas compartidas. Las jeringas son de uso individual y son desechables. Son solamente para un uso, para un medicamento. Tampoco es correcto cargar, porque mi paciente tiene 2 medicamentos, voy a usar una jeringa, le pondré este primero, luego cargo el otro. No es correcto porque a veces un medicamento no es compatible con el otro y ya podemos ahí generar una descomposición y un daño al paciente quizás. No administrar en zonas con edema, flebitis o infección. En zonas con edema, que es hinchazón, si vemos una zona que está hinchada, por ejemplo, algo que vamos a administrar intramuscular, pues ese no es el músculo idóneo para administrarlo. Buscamos un músculo que esté en condiciones adecuadas. Flebitis, esa es la inflamación de una vena, generalmente casi siempre quizás por la misma canalización o porque se esté administrando un medicamento que sea muy irritable, se puede provocar una flebitis. Si evidenciamos esto, no podemos canalizar el paciente ahí, y si tiene ya un acceso venoso en ese lugar, pues lo correcto es retirarlo y volver a canalizarlo en otro lugar, o si hay infección visible. Y registrar inmediatamente en la ficha clínica. Recordamos lo que mencioné en la clase anterior. Yo cargo el medicamento, yo administro, yo misma debo registrarlo. Inmediatamente administré ese medicamento, voy y lo registro. ¿Por qué debo ser yo? Porque mi compañera quizás que esté en el servicio no esté muy segura de que yo administré eso o no. O si, por ejemplo, tengo varios pacientes, yo lo administré, ve registrando en lo que yo lo pongo, y si a mí se me olvidó, entonces se comete el error se puede evitar, porque quizás cuando yo vaya a registrarlo digo, pero no administré ese medicamento, y me paro y voy y lo administro, pero la persona que lo está registrando no lo va a tener pendiente porque ella está confiando en que ya yo lo administré. Entonces, yo misma debo de registrar inmediatamente en la ficha clínica. Vamos a hablar ahora de los procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos para entender cómo trabajan, cómo actúan los medicamentos en el organismo. Entonces, podemos iniciar mencionando que la farmacocinética es una rama de la farmacología que se encarga de estudiar el organismo, cómo el organismo procesa los medicamentos desde que son administrados hasta su eliminación. O sea, mientras que la farmacodinamia es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar cómo se actúan, o sea, cuáles son los efectos químicos y fisiológicos que ese medicamento ocasiona en el organismo. Entonces, la Organización Mundial de la Salud establece que el uso seguro y racional de medicamentos requiere comprender cómo se comportan los fármacos dentro del organismo. Este comportamiento se analiza a través de los procesos farmacocinéticos y farmacodinámicos, que determinan la eficacia terapéutica y la seguridad clínica. Define la farmacocinética como el estudio de los procesos que determinan el destino de los fármacos en el organismo. Estos son absorción, distribución, metabolismo, excreción, y se complementa con la tolerancia y la efectividad. Estos son claves en la farmacodinamia y la seguridad terapéutica. Ahora vamos a hablar de cada uno de ellos detenidamente. Absorción.
Es el proceso mediante el cual un fármaco ingresa al torrente sanguíneo desde su sitio de administración. Este paso es crucial para que el medicamento alcance su acción terapéutica. La velocidad y cantidad de absorción dependen de factores como la vía de administración oral, intravenosa, intramuscular, el pH del medio, la forma farmacéutica y la motilidad gastrointestinal. ¿Por qué va a depender de la vía de administración? Porque cada vía de administración se absorbe una más lenta que otra, una más rápida. Sabemos que la oral es de acción un poco más lenta, la intravenosa es rápida. Un ejemplo de esto, los medicamentos administrados por vía oral pueden tener absorción reducida si se ingieren con alimentos que alteran el pH gástrico o retrasan el vaciamiento gástrico. Por eso, lo correcto es cuando tenemos un medicamento que nos los prescriben de manera ambulatoria, leer la posología. Por lo general, en la posología dice, ingiérase en ayuna o ingiérase después de los alimentos. Entonces, esto es crucial porque esto nos va a ayudar a que el medicamento pueda actuar de la manera que se espera. Distribución. Una vez absorbido, el fármaco se distribuye por el organismo a través de la sangre. Este proceso depende del flujo sanguíneo, la permeabilidad capilar, el volumen de distribución y la unión del fármaco a proteínas plasmáticas como la albúmina. La distribución determina qué órganos reciben el fármaco y en qué concentración. Un ejemplo de esto sería pacientes con hipoalbuminemia, la fracción libre del fármaco aumenta, lo que puede potenciar su efecto o toxicidad. ¿Por qué menciona aquí la albúmina? La albúmina actúa como un vehículo, es quien transporta, es uno de los que transportan el medicamento por el torrente sanguíneo. Entonces, si tenemos una hipoalbuminemia que se refiere a niveles bajo lo normal, entonces este vehículo va a tener inconveniente, va a estar un poco averiado, no va a viajar a la velocidad que debe el medicamento, entonces va a haber una cantidad libre mayor de la que se espera, lo que podría causar una toxicidad. Está el metabolismo, que transforma el fármaco en compuestos más fáciles de eliminar, ocurre principalmente en el hígado. Este proceso puede inactivar el fármaco o convertirlo en metabolitos activos. Un ejemplo de esto es el paracetamol, que se metaboliza en el hígado. En sobredosis se generan metabolitos tóxicos que pueden causar daño hepático grave. Esto quiere decir que si ponemos más cantidad de la adecuada del paracetamol, como él se sintetiza, se metaboliza ahí en el hígado, se puede producir una toxicidad del mismo. Excreción. Esta es la eliminación del fármaco y sus metabolitos del organismo. Los principales órganos excretores son los riñones en orina y el hígado en forma de bilis. También puede eliminarse por saliva, sudor, leche materna o aire exhalado. La función renal es clave para ajustar dosis y evitar acumulación tóxica. Un ejemplo de esto, pacientes con insuficiencia renal, la excreción de ciertos antibióticos se reduce, aumentando el riesgo de efectos adversos. Quizás algunos de ustedes han escuchado o han tenido la experiencia, las que son madres, que si tienen alguna enfermedad mientras están lactando, dependiendo del medicamento que se indique, le dicen no lacte el niño por tanto tiempo o buscan un medicamento sustituto para que pueda continuar con la lactancia, porque también se elimina por la leche materna. Entonces, por los riñones, como bien dice ahí, por la orina, es una forma muy común de eliminar, de excretar los medicamentos. Entonces, los pacientes que tienen insuficiencia renal, que sus riñones no funcionan de manera adecuada, estos medicamentos se retienen más en el organismo y puede producirle los efectos adversos más común y más grave que en una persona que no tiene esta afección, o puede también inducirle a una toxicidad renal, aumentando el daño que ya existe.
La tolerancia es la disminución progresiva del efecto de un fármaco cuando se administra repetidamente. La tolerancia obliga a ajustar dosis o cambiar de medicamento. Un ejemplo de esto, los pacientes en tratamiento prolongado con opioides pueden requerir dosis mayores para lograr el mismo efecto analgésico. ¿Qué quiere esto decir? La tolerancia no es que yo diga, yo tolero ese medicamento, no, sino es cómo va disminuyendo el efecto que puede hacer en una persona por dosis repetidas una y otra vez. Por ejemplo, en ese caso que menciona los opioides, sabemos que son unos analgésicos potentes y por lo general se utiliza en pacientes ya con cirugías de ortopedia, de columna más, y en pacientes con cáncer, porque el dolor es muy intenso. Pero a medida que se va repitiendo la dosis, que se van repitiendo las crisis dolorosas, ya el paciente va creando una tolerancia. Con la dosis con la cual disminuía o desaparecía el dolor, ya llega un tiempo que no se logra, no desaparece, solo disminuye. Y si se sigue administrando la misma dosis, en un momento ya ni siquiera disminuye el dolor, siendo necesario aumentar dosis o buscar otro medicamento por cual sustituirlo. Efectividad. Es la capacidad del fármaco para lograr el efecto terapéutico deseado en condiciones reales. Se diferencia de la eficacia, que es el resultado en condiciones ideales. ¿Qué quiere esto decir? Que la efectividad es el efecto que esperamos que haga, pero la eficacia es el resultado en las condiciones reales, o sea, ¿qué hizo? No lo que yo espero, sino lo que hizo en el momento. La efectividad depende de la adherencia del paciente, la correcta prescripción, las interacciones medicamentosas y las características individuales, como edad, peso, comorbilidades, que son otras enfermedades. Un ejemplo sería un antihipertensivo. Puede ser eficaz en estudios clínicos, pero no efectivo si el paciente no lo toma regularmente o si hay interacciones con otro fármaco. Por ejemplo, se sometió ese antihipertensivo a estudios clínicos para ver qué tan eficaz es. Se tomó una muestra de tantos pacientes, X pacientes, 5, vamos a decir, por decir algo, pero a esos 5 pacientes se le dio un monitoreo y se estuvo verificando de que ingirieran el antihipertensivo. Pero ya cuando se prescribe a una persona, si la persona tiene un uso irregular, o sea, hoy se me olvidó, mañana lo tomo, mañana no me recordé otra vez, entonces el resultado no va a ser el mismo porque fue efectivo en el estudio clínico, pero en la realidad no fue el mismo porque el paciente no lo tomó como debía de tomarlo. Bien. Recuerden que pueden aprovechar la oportunidad para certificarse y que pueden resaltar ante un empleo, reforzando ahí en su currículum vitae con este certificado que demuestre que ustedes tienen una formación en administración de medicamentos. Este certificado tiene aval internacional de la Google Workspace for Education con un valor de 50 soles o $14 estadounidenses. Así que separen su certificado, tienen hasta el 3 de octubre, se comunican al administrador, con el administrador del grupo que le va a guiar en el proceso. Y recuerden que en GCAP estamos comprometidos con la enseñanza. Bien, vamos a continuar. Factores que modifican la respuesta farmacológica. Según la Organización Mundial de la Salud, la variabilidad en la respuesta a los medicamentos depende de múltiples factores que afectan la absorción, distribución, metabolismo, excreción y acción del fármaco. Estos factores pueden ser fisiológicos, genéticos, patológicos, ambientales y conductuales, y atrogénicos también. Ahora vamos a ver cada uno de ellos por separado. Los factores fisiológicos como la edad, sexo, peso corporal y composición y embarazo. La edad, los lactantes y adultos mayores presentan metabolismo y excreción más lentos, lo que puede aumentar la toxicidad. Al mantenerse el medicamento durante más tiempo de lo que
se espera en el organismo puede aumentar el riesgo de presentar una toxicidad. Sexo, diferencias hormonales y en la composición corporal influyen en la distribución y metabolismo. A veces se piensa, bueno, en adulto le pongo el frasco completo, le pongo esta dosis, pero tenemos pesos variables. Entonces quizás lo que sea eficaz para una persona de 100 libras no lo es para una de 200 libras. Entonces interfiere. Peso corporal y composición afecta el volumen de distribución y la dosis requerida. El embarazo modifica el metabolismo hepático, el volumen plasmático y la excreción renal. Factores genéticos, el polimorfismo enzimático, que son variantes en genes, son 2 o más genes, alteran la velocidad del metabolismo, la sensibilidad de receptores, diferencias genéticas en receptores diana modifican la eficacia y los efectos adversos. Los receptores dianas vienen siendo como unas células específicas que son la encargada de que los medicamentos generen su acción. Los factores patológicos, como enfermedades hepáticas o renales, disminuyen la capacidad de metabolizar y eliminar fármacos. Recordemos que el hígado y el riñón son uno de los órganos en donde comúnmente se sintetizan y por donde se excretan también los medicamentos. Alteraciones cardiovasculares o digestivas afectan la absorción y la distribución, porque la distribución, recuerden que va por el torrente sanguíneo y si hay afecciones cardiovasculares, se puede ver afectado. La hipoproteinemia, que es cuando las proteínas están por debajo de los valores normales, esto reduce la unión a las proteínas plasmáticas, aumentando la fracción libre del fármaco. Es decir, lo que mencionábamos ahorita, si puede ser que el plasma, entonces, tanto el plasma como la albúmina, las proteínas, no lleven adecuadamente el medicamento al torrente sanguíneo, entonces se mantiene durante más tiempo en el organismo. Factores ambientales y conductuales, como la dieta, hay alimentos que pueden interferir con la absorción, por eso algunos se sugiere que se ingieran en ayuno. Consumo de alcohol, tabaco, drogas inducen o inhiben enzimas hepáticas. Adherencia al tratamiento. El cumplimiento irregular altera la efectividad terapéutica. La adherencia al tratamiento lo que viene diciendo es que cómo la persona se asume su tratamiento. O sea, es cada 24 por 5 días. Cada 24 horas me estoy tomando mi medicamento durante los 5 días. Esa es la adherencia. Ahora, si se cumple irregularmente, pues la adherencia no se dio tan bien como debía de ser. Y factores iatrogénicos. Son interacciones medicamentosas, combinación de fármacos que pueden potenciar o inhibir efectos, es decir, nosotros iatrogenias como cuando causamos algún daño, sea con o sin conocimiento de que lo estamos causando. ¿A qué se refiere esta parte? Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene 3 medicamentos indicados, yo quiero andar más rápido por comodidad mía o porque tengo mucho trabajo, por lo que sea, le administro los 3 medicamentos uno detrás de otro y quizás alguno de ellos potencia el efecto de otro o me disminuye el efecto. Entonces ya no, el medicamento no va a tener el efecto deseado en el paciente. Errores en la dosificación, dosis inadecuada por falta de ajuste individual. En este caso, donde dice por falta de ajuste individual, sería como que lo que le mencionaba anteriormente, es un adulto, ponle 1 gramo, pero somos individual, no es de forma colectiva que se nos debe atender. Es individual porque cada uno tenemos necesidades diferentes, tenemos composición diferente, tenemos peso diferente. Forma farmacéutica y vía de administración influyen en la biodisponibilidad. Esa biodisponibilidad se refiere como al porcentaje del medicamento que llega ya al sistema circulatorio. Entonces, criterios clínicos para elegir la vía de administración del medicamento. La Organización Mundial de la Salud establece que la elección de la vía de administración debe garantizar la eficacia terapéutica, la seguridad del paciente y la adaptación al contexto clínico.
Esta decisión debe ser individualizada y basada en los siguientes criterios: en el estado clínico del paciente, las propiedades del fármaco, el objetivo terapéutico, los factores logísticos y técnicos y la preferencia y autonomía del paciente. ¿Qué voy a valorar en el estado clínico del paciente? Vamos a valorar el nivel de conciencia. Pacientes inconscientes requieren vías parenterales, o sea, intravenosas o intramuscular, subcutánea. No puedo darle un medicamento oral a un paciente que esté inconsciente porque primero no va a poder ingerirlo y en segundo lugar puedo provocarle también un daño, puedo hacer que el paciente broncoaspire. En vez de irse a vía digestiva, se vaya hacia los pulmones. Capacidad de deglución. Si hay disfagia, se evita la vía oral. La disfagia es cuando hay dificultad en la deglución, o sea, dificultad para tragar. Entonces, si tiene esa dificultad, de nada me sirve darle un medicamento oral a ese paciente, lo que puede causar un daño. Condición hemodinámica. Si está en shock hipovolémico, o sea, que tiene volumen plasmático de sangre bajo lo normal, o es un estado de urgencia. Se prefiere la vía intravenosa. Edad y estado funcional. Lactantes, adultos mayores o pacientes con comorbilidades requieren ajustes específicos. Es un lactante, si es un niño que todavía es un lactante muy pequeñito, que no sabe ingerir, no sabe tragar, por decirlo así, no sabe ingerir la vía oral, pues no vamos a utilizar esta vía en ese pacientito. Propiedades del fármaco. La estabilidad química. Algunos fármacos se degradan por el pH gástrico, como por ejemplo la insulina, por lo que requieren vías no enterales. Por eso esta no va por vía oral, porque cuando llegue allá al estómago se va a degradar su acción. Entonces se utiliza parenteral. Solubilidad y biodisponibilidad. Determina si se absorbe bien por vía oral o necesita formulación inyectable. Es decir, al valorar el medicamento que ya decidimos, tiene buena absorción vía oral. Si no la tiene, pues no vamos a utilizar la vía oral. Irritabilidad local. Si el fármaco es irritante, se evita la vía tópica o intramuscular. La tópica es la que aplicamos directamente en la piel. Entonces, si es un fármaco que irrita y lo colocamos en la piel, pues vamos a causar un daño en la piel. Objetivo terapéutico. Acción local versus sistémica. Si se busca efecto localizado, es decir, en la piel, mucosa, pulmones, entonces vamos a utilizar un medicamento que actúe específicamente en el lugar en el que queremos. Para la piel, por ejemplo, la vía tópica, vamos a aplicar una crema, una loción. Para la mucosa, puede ser la inhalatoria. Para los pulmones también puede ser la inhalatoria o puede ser unas gotas para la mucosa, porque si es, por ejemplo, para la nariz, pueden ser unas gotitas también. Velocidad de acción requerida. En urgencias se prioriza la vía intravenosa por su efecto inmediato. O sea, queremos una acción rápida, pues vamos a colocarlo intravenoso. Duración del tratamiento. Tratamientos prolongados pueden requerir vías cómodas y seguras como la oral o la transdérmica. El paciente va a durar toda la vida porque a veces nos dicen, bueno, es hipertenso, de por vida tiene que utilizar su antihipertensivo. Entonces, ustedes se imaginan invadir, agredir al paciente con un antihipertensivo inyectable de por vida. Entonces nos vamos a la vía más cómoda, que es oral y que el paciente la puede utilizar sin ningún inconveniente. O la transdérmica, que es cuando se utilizan los parches. Por ejemplo, esos parches pueden ser de analgésicos, hay parches también con antibióticos, es de fácil uso, es solamente quitar la película del parche y aplicarlo. Factores logísticos y técnicos. Disponibilidad de personal capacitado. Algunas vías requieren técnica especializada. Si el medicamento es intravenoso y quizás a mí que me han prescrito un medicamento inyectable y yo vivo retirado del centro hospitalario y no tengo quizás una persona cercana que me pueda inyectar,
aunque esto es una acción incorrecta, porque aunque tengamos nuestra licencia, nuestro S4, no debemos de administrar medicamentos a domicilio, a menos que pertenezcamos a una agencia y estemos respaldados legalmente. Debe ser en los centros hospitalarios. Entonces, si no tengo esta persona cercana a un centro hospitalario, pues lo más factible de elegir para mí debe ser un medicamento oral o rectal, aplicado tópico, inhalado, que pueda ser de fácil acceso para el paciente. Condiciones del entorno, en atención domiciliaria se prefieren vías no invasivas. Lo mismo, porque también puede ser, dependiendo de la higiene del domicilio, esto también puede afectar a que podamos ocasionar una infección si hay poca higiene y estamos administrando un medicamento, ya sea intramuscular o intravenoso. Costo y accesibilidad. La vía oral suele ser más económica y más accesible también. Preferencia y autonomía del paciente. Aceptación del tratamiento. Se considera la comodidad y preferencia del paciente. Vamos a indicarle el tratamiento al paciente, pero recuerden, como mencionamos en la clase 1, el paciente es autónomo. Tenemos que informarle sobre su tratamiento, qué conlleva, qué riesgos, qué beneficios. Y el paciente, según su comodidad y lo que él prefiera, va a decidir, no, la pastilla es mejor, démela en comprimido, déme la pastilla, que yo eso me la tomo, es más fácil, la tengo en mi casa y me la puedo tomar. Yo vivo solo, me es más cómodo. Hay que tomar en cuenta eso. Ahora bien, depende también, por ejemplo, cuando antes de a mí indicarme, esto es una anécdota personal, medicamentos orales, yo tenía inconveniente con tragar las pastillas y más cuando eran muy grandes, por ejemplo, cuando eran las tabletas. Tenía mucho inconveniente, se me dificultaba. Y cuando me estaban prescribiendo un medicamento, yo decía, doctor, ese medicamento viene inyectable. Usted podría indicarme el inyectable porque yo no tengo ningún inconveniente con que me inyecten, pero sí tengo un inconveniente para tragarlos. Y entonces en ese momento se tomaba en cuenta mi decisión. Con eso era que me sentía cómoda. Entonces los doctores determinaban indicarme la inyección. Ya luego, por condiciones de salud, tuve necesariamente que verme en la obligación de aprender a tomar medicamentos orales porque tenía que utilizar un medicamento que no podía dejar de usar y solamente era oral y era bastante grande. Aprendí, pero lo que quiero decir con esto es que siempre se toma en cuenta la autonomía, la preferencia del paciente. La autoadministración. Si el paciente puede manejar su medicación, se favorecen vías como la oral, sublingual o transdérmica. Si puede hacerlo sin ayuda de nadie más, pues estas son las vías más adecuadas para ello. Entonces, ahora vamos a pasar a un pequeño caso clínico. Lo vamos a leer y voy a habilitar los micrófonos en un momentito. Ustedes lo que quieran participar, van levantando la mano y en orden en que la levanten, vamos a ir eligiendo para que vayan interactuando. Entonces aquí tenemos la simulación de un caso clínico. Dice así, un paciente masculino de 45 años de edad con diagnóstico reciente de hipertensión arterial leve, que tiene la presión alta, pero no es tan alta, leve. Vive en una zona rural, trabaja largas jornadas, o sea, trabaja muchas horas durante el día, refiere dolor de cabeza frecuente, no tiene antecedentes graves, o sea, no tenía ninguna otra condición, esto es lo que tiene ahora, pero olvida tomar sus medicamentos cuando está fuera de la casa. Se le ha indicado iniciar tratamiento antihipertensivo de mantenimiento. Entonces, tomando en cuenta eso, aquí hay unas cuantas preguntas para que ustedes le den respuesta. ¿Qué vía de administración sería más práctica en este caso? ¿Y por qué? ¿Qué factores personales pueden afectar la adherencia al tratamiento? ¿Qué medidas educativas puede aplicar el auxiliar para mejorar el cumplimiento? ¿Y qué riesgos existen si el paciente interrumpe el tratamiento? Voy a pasar a
habilitar los micrófonos y van levantando la mano para que vayan participando. Tenemos a Roxana. Adelante, Roxana. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, cuando son en personas hipertensas, al no tener el medicamento adecuado, sufren de sufrir de taquicardia a la aceleración porque se le eleva tanto y es difícil de bajarlo a menos que se tome un antiplaquetario. Ese es mi Vamos, punto de vista. gracias, Rosana, pero vamos a tomar en cuenta que solamente tiene la presión elevada un poco y su dolor de Claro. cabeza. ¿Qué vía de administración sería la más práctica para ese señor y por qué? La oral, porque inyectables hay algunos que le tienen miedo a la inyección, en algunos Bien, casos. Roxana. ¿Y qué factores personales pueden afectar la adherencia al tratamiento? Claro, cuando no se toma el medicamento adecuado, ahí donde tiene dificultades de sufrir más de presión alta y es difícil de bajarlo a menos que sea con un medicamento Exacto. antiplaquetario. ¿Y qué medidas educativas puede aplicar para mejorar el cumplimiento de ese tratamiento? Darle las indicaciones de cuál es el riesgo de sufrir una taquicardia o de indicarles, ¿no? Sobre todo cuáles son las complicaciones que si no sigue su medicamento al pie de la letra que indica el médico, para que no pase un susto. Gracias, Roxana. ¿Quién más quiere participar? Gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Levanten las manos. King, adelante, King. Hola, yo hoy entré a la clase, ayer no pude entrar, antier, pero lo que Ante. estaba preguntando era esto. ¿Una persona que sufre de convulsiones puede tomar una medicación normal o tiene que tomar una medicación que sea adecuada Perdón, a King. Si una sus... persona que sufre de... Repítela, King. Si una Se persona cortó un poco la sufre voz. Repítela, de, por favor. Ajá. que si una persona que sufre de convulsiones, la medicación tiene que ser Ajá. controlada y tiene que ser supervisada, ya que no todo puede tomar medicamentos, ¿verdad? Ay, disculpa, Kim, porque se sigue cortando. Sí escucho que dice que sí debe ser controlada, pero no escucho lo demás. Se cortan las palabras. Puedo escribirlo, Sí, sí, puede puedo escribirlo. escribirlo. En lo que Kim escribe, hay algo más que... Sí, escribe, Kim, por favor. Alex, adelante. Buenas. Bueno, como decía mi compañera, la guía oral es la más práctica porque considero yo que es la manera en la que se utiliza más este tipo de medicamentos, no antidepresivos. Tengo entendido porque Sí, tuve un amigo que tenía este problema. En cuanto al segundo punto, era la cuestión de sus jornadas, sus jornadas laborales. exacto. Tiene obviamente una falta de tiempo, vive en una zona que no tiene acceso rápido a lo que es el centro médico, entonces eso sería un grave factor a la adherencia del tratamiento. Sí, exacto, muy bien. Ujú. El punto 3, ¿qué medidas educativas puede aplicar el auxiliar para mejorar el cumplimiento? Yo lo había dicho a mi compañera, por supuesto, explicarle la importancia de los medicamentos, ¿no? De que tiene que ser cumplido, tiene que tomarse en los horarios dichos. Si no puede, obviamente ayudarle con un recordatorio, así tipo que ponga alarma en el celular para que pueda recordarlo de vez en cuando. Eh, ¿Qué riesgos existen en pacientes si se interrumpe el tratamiento? Pues obviamente la crisis de su hipertensividad, por así decirlo. Sí, muy Este, bien. Gracias por Ujú. la participación, muy bien. Vamos a ver si
Si la compañera Siquín ya escribió. Y no veo el mensaje. No sé si te referías a que si el paciente, una persona que sufre de convulsiones sería, puede tomar cualquier medicación o su medicación. Sigue incompleta la pregunta, Kim. Las personas con epilepsia, que son por general quienes convulsionan, tienen una medicación que se le pone fija de por vida, vía oral. Son pastillas. Si son niños hay jarabes, pero son pastillas. Si puede ser cualquiera, no depende, porque eso va a depender del tipo de convulsiones y de lo que el médico decida también en el momento. Hay diferentes tipos de anticonvulsivantes y a veces se combinan uno con otros, que no se pone solo uno solo, sino que ponen 2 y hasta 3 y hay que reajustar dosis dependiendo de qué tan frecuentes son las convulsiones. ¿Alguien más que quiera participar? Déjenme ver si hay alguien más con la mano levantada. Cristal, adelante. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Cristal. Con respecto a la vía de administración, que sería más práctica, bueno, como dijeron los chicos, sería la oral, ya que existen presentaciones de una sola dosis diaria, lo cual sería fácil para que lo pueda tomar. Con respecto también a los factores personales, bueno, como trabaja horas largas y bueno, y aparte del cansancio, pues por supuesto se puede olvidar. Lo que sería bueno es recordarle siempre el hecho de que es importante que lo tome, también que lleve un pastillero para que consigo, donde lo pueda transportar y se le sea fácil el acceso para poder tomarlo a horario y correctamente. Por supuesto, utilizando una alarma, ya que como en estos casos sí se puede olvidar y es totalmente válido después de una larga jornada laboral. Muy Ese bien. es mi aporte. Gracias. Saben qué bueno es interactuar, porque han dicho algunas cosas diferentes, pero a fin de cuentas todas son muy buenas recomendaciones, son muy buenos aportes. Entonces, en este caso, sí, nuestro paciente trabaja mucho tiempo, o sea, muchas horas durante el día, y quizás por eso se le olvida cuando está fuera de casa, porque también esa sería una recomendación que podemos hacerle. Mire cómo dice ahí, pero olvida tomar sus medicamentos cuando está fuera de casa. Entonces, entre las medidas educativas, podríamos decirle, tómelo, desayune en la casa y tome el medicamento antes de salir. Esta podría ser una opción también, porque en la casa él lo puede tomar. Ya cuando está fuera es que se le olvida. Esa es una. Bien, como dijo el compañero, puede poner una alarma. Quizás en el momento en que suene la alarma, se me olvidó, pero sonó la alarma, ahora voy y me lo tomo. Y sí, la vía de administración más práctica es la vía oral, esa es la más cómoda para él. Lo que tenemos es que mejorar esa adherencia al tratamiento, de que él pueda asumir su tratamiento en el horario establecido y durante todo el tiempo. ¿Y qué riesgos? Sí, ya muy bien dicho por ustedes. Ese mismo dolor de cabeza frecuente, si él deja de tomarse su pastilla, el dolor va a ser más intenso. La presión arterial, miren que en este momento ha sido hipertensión arterial leve, pero va a seguir aumentando, como bien dijo uno de los compañeros, puede llegar a una crisis hipertensiva. Entonces sí, están muy buenos sus aportes, muy bien. Profe, yo levanté la mano. Dígame, Teresa. Buenas noches. Yo le iba a agregar ahí que ahí va la oral, medicación oral. Otro punto también muy importante, que hay personas que creen que la pastilla de la presión tienen que tener un desayuno en la barriga. La pastilla de la presión se puede tomar en ayuna. Sí, por eso le decía que es importante leer incluso la posología. Exactamente. Entonces, como hay personas que se les puede olvidar, es bueno que anden con su pastillero encima, en el bolsillo, porque es sumamente importante cuando una persona es hipertensa ya, con un diagnóstico médico, y
cuando toma el riesgo de dejar de tomarse su medicamento como van, entonces ahí vienen los síntomas, que mayormente es el dolor de cabeza y muchas veces taquicardia. Ese era mi aporte. Bien, gracias, Teresa. Incluso tomar en cuenta también que los pacientes, si es al inicio del tratamiento, él está debutando, o sea, es la primera vez que se evidencia que tiene una hipertensión arterial, hay que orientarlos porque a veces piensan que cuando la presión está normal, ya se normalizó, dejé el tratamiento. Pero no, ya ese tratamiento es de por vida, es para mantener la tensión arterial dentro de niveles normales. Entonces hay que orientarlos desde el inicio para que sepan que tienen que tomarlo aunque la presión esté normal. Ahora bien, si bajó mucho más, si disminuyó mucho más de lo normal, que incluso da síntomas también, es bueno acudir al médico para entonces dialogar con el médico y probablemente le disminuyan la dosis o le cambien el medicamento. Señorita, algo más que te quería completar. Hay algunos casos que no les duele la cabeza, pero sí les zumba el oído. O otros casos también hay cuando la presión les sube, es que comienzan a sangrar. Sí, hay manifestaciones diferentes. Hay personas también Claro, que sí. sienten mareos. Hay otros que Claro. sienten como si fuera hipotensión, como si fuera que la presión baja, se sienten decaídos y al contrario, en vez de baja, la han tenido alta. Sí, Eso va a comienza depender. como un Sí, poquito de tembladera, como se dice. A veces no, como dice, cada organismo es diferente, ¿no? Como dijo la compañera, es bueno que, como dices, como tenía que llevar la pastilla consigo mismo en la cartera o en la mochila para cualquier emergencia para que pueda tomarlo. así es, Rosario. Muy bien, Ujú. gracias. Vamos Eso es entonces todo. a continuar para ya ir finalizando. Bien. Entonces, los temas que veremos en la próxima clase, la clase 3, será la técnica en la administración de medicamentos, revisión de fórmulas básicas y conversiones, diluciones, reconstituciones y compatibilidades, prevención de errores en la preparación, uso de doble verificación y cultura de seguridad. Entonces, farmacocinética y farmacodinamia. Nuestra clase de hoy se detuvo más en estos dos puntos. Cada fármaco es una herramienta poderosa, pero su impacto depende de cómo, cuándo y en quién se administra. Comprender los procesos de absorción, distribución, metabolismo, excreción, tolerancia y efectividad no es solo un ejercicio técnico, es un compromiso ético con la seguridad, la precisión y la dignidad del paciente. Elegir la vía adecuada no es un protocolo, es una decisión clínica que refleja conocimiento, respeto y responsabilidad profesional. Muchísimas gracias por su atención. Doctora, buenas noches. Gracias por estar ahí presente. Ha sido un placer compartir esta segunda clase con ustedes y será hasta la próxima clase. Muy buenas Doctora, noches. una pregunta. Hola, ya se voy.